entonces alguien que no se conforma con el esquema, con la vida, con el juego de naipes, con la mano que le tocó. Porque cada uno de nosotros, plantea Nietzsche, digo yo opino lo mismo. Yo estuve conversando con Frederick y también veo que la metafísica, la creación entera para poder existir, eso no lo dice Nietzsche, lo digo yo. La creación para poder existir y para poder realizar un proceso creativo, para poder mover un principio, tiene que haber un propósito, tiene que haber una fuerza, tiene que tener una voluntad. No es humana, pero es algo análogo, algo así debe haber, porque si no, todo quedaría quieto, puesto que está contenido en todo. Entonces hay algo que provoca una tensión y provoca un movimiento. Podríamos escribir un libro y decir, en el principio fue el hidrógeno, y luego el hidrógeno vio que era bueno, se unió y produjo el helio, y así. Pero vemos en esto que la creación va desde lo más simple a lo más complejo. Y va en un proceso de expansión, de entropía. Esto significa que hay una energía, hay como una análogo, una voluntad, ¿no es cierto?, que está actuando permanentemente, es decir, la creación no se queda quieta, está haciendo siempre algo. Esa fuerza permanece. Lo que ahora opina Nietzsche conmigo y con la metafísica es que nosotros tenemos esta misma fuerza de voluntad en nosotros, que podemos llamarla telema, o en la palabra de Nietzsche, voluntad de poder, que es una fuerza, una energía que nos impulsa a transformar, a actuar, a destruir, a cambiar lo existente para construir algo nuevo, al cambio y la transformación constante. Entonces, así como todo en el universo es un cambio y transformación constante, porque nada está estático, ni siquiera una cordillera, ni siquiera una piedra. Y se moverá más lento, sí, pero está moviéndose. Nada está quieto. Entonces nosotros, que formamos parte de la misma creación, pues tenemos esta fuerza, este impulso para transformar, para cambiar. Por eso el cambio es permanente. Por eso alguien canta por ahí, todo cambia. Y al actuar así, al dejar salir esta fuerza, decimos, una persona es un iniciado. O decimos con Friedrich, es un superhombre. Se entiende, hombre o mujer. Es una diferencia al común que tiene como apagada esa fuerza. Esa fuerza existe en cada uno, pero está apagada o aparece esporádicamente o desviadamente. La gran obra, Magnus Opus, es despertar y encauzar esta fuerza. Esta fuerza es la que nos permite romper los límites, romper las estructuras. Entonces, esto significará que somos más destructores que constructores, porque para poder cambiar las cosas hay que destruir algo. No hay otra manera. Para romper las limitaciones hay que romper aquello que nos limita. Para salir de ahí hay que romper esas cadenas que nos amarran. Si no se destruye eso, no salimos de ahí. Pero, ¿qué puedo destruir? ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Qué dicen las Naciones Unidas y los derechos humanos al respecto? Tengo derecho a defenderme, pero ¿hasta qué límite? ¿O no hay?
con esta especie de estallido, de esta voluntad de poder, con este telema, me lleva a actuar. O sea, es por lo tanto inevitable, porque si esta fuerza existe, será por algo, es para usarla, si no, ¿para qué iba a estar ahí? Y esta fuerza nos impulsa a la destrucción y al cambio permanente. Entonces, ¿está bien destruir? ¿Es bueno o es malo? ¿Cómo sé yo cuando estoy actuando bien o estoy actuando mal? Cuando tengo buenas consecuencias o malas consecuencias. ¿O no me tiene que importar? Hay acciones que son esencialmente buenas y otras esencialmente malas. Pero hay alguien como Platón dijo que hay una esencia en el bien y este es invariable e inmutable. El bien existe. Hay algunas acciones y obras que son bien en sí, independientes. Otros dicen, no, eso depende de la cultura, depende de las costumbres, y lo bien y lo malo son completamente relativos. Y otros filósofos dicen, lo que es bueno o lo que es malo lo define la utilidad. Si esto me sirve, es bueno. Si no me sirve, es malo. Y un discípulo de él, después se los voy a nombrar en detalle, y un discípulo de él dijo, esto es demasiado frío, duro. No, lo matizamos. Es decir, está bien que sea bueno para mí, pero puede hacer mucho daño. Entonces, debo considerar como bueno aquello que colectivamente es útil, es más útil que más inútil, y malo aquello que a más gente le hace daño que le hace bien. Hay una valoración colectiva al respecto. Pero Nietzsche dice, es que esa voluntad de poder es esencial en el humano, es lo que lo hace humano. Este planteamiento lo hace Friedrich Nietzsche y escribe hacia 1880, una cosa por ahí, una de sus obras que llamó Así habló Zaratustra. Y contemporáneo a él, Strauss, músico, compone un poema sinfónico inspirado en este libro. Y el primer movimiento del poema sinfónico, bueno, cada movimiento está relacionado con los capítulos del libro. Y el primer movimiento, obviamente, está relacionado con el primer capítulo. Y no recuerdo el nombre completo, pero habla del despertar. Y es muy popular porque yo en algunas reuniones siempre lo ponía. Porque representa eso, el despertar de un homínido. Hubo dos ramas de homínidos en este proceso evolutivo, los sapiens y los neandertaleses, el hombre de Neandertal. Uno se extinguió y quedaron se supone, sapiens. Y esos somos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace que ese homínido de pronto pase a ser sapiens, pase a ser un ser pensante que empieza a construir la historia y todo lo que sabemos? ¿Qué es lo que hace ese cambio? Lo hemos conversado otras veces. No voy a atender ahora porque si no va a ser muy tarde. Pero solamente lo menciono aquí porque hay entonces un proceso que hace a este hombre mecánico, a este más animal que hombre, que actúa de manera instintiva, automática, y que dice, no, mi vida tiene sentido cuando hago algo diferente. Mi vida tiene sentido cuando produzco una transformación. Mi vida tiene sentido cuando creo algo. Entonces, por eso, a algunos les resultará familiar también, porque es la música que se utiliza en la película de Stanley Kubrick,
2001, Odisea del espacio. ¿Y en qué momento, cuando un homínido, que es más mono que otra cosa, agarra un hueso largo, lo toma en las manos, empieza a dar golpes con él, pero de repente la piensa, mire cómo son los humanos, pues la piensa y dice, pucha, yo, ya que con esto estoy quebrantando huesos aquí, le puedo dar un palo, un mazazo a mi enemigo y le puedo quebrar su cráneo y lo mato. Tengo el poder. En esa escena, pues la podemos recordar o mostrar, tira lejos ese hueso largo que da vueltas en el aire. ¿Y en qué se transforma? ¿A qué da lugar? A una nave espacial. En esos segundos, el director nos está presentando la voluntad de poder, el telema que actuó en este homínido y que en el transcurso de los siglos, en un proceso constante de cambio, de destrucción, lo lleva a construir y salir hasta del planeta. O sea, un salto enorme. Por eso, al repasar el simbolismo de la estrella, con esta gran obra, hay un principio activo que solamente se pone en acción si entra en tensión con un principio receptivo, porque esta tensión la provoca un propósito. No me quedo aquí, quiero ir allá. Y en esta acción se produce una creación que llamamos principio neutro. Pero no se puede quedar ahí una vez que está activado. Por eso es que aparece un principio de transición y reúne el recurso y la experiencia de una creación ya lograda, pero que es el impulso para una nueva. O sea, es resumen de la otra, pero en tanto principio de transición, en tanto resumen, se transforma en principio activo de la siguiente. Esto es lo que a mí ha hecho tan entretenida la vida. De haber partido, como yo les dije, con tantos hándicaps, con tanta cosa en contra. Pero no sé si algún mono me pegó un palo en la cabeza o algo, pero me activó de siempre este telema, esta voluntad de poder. Y encerrado en mi pieza, empecé a construir. No fue un límite para mí. Nada, nada en mi vida fue un límite. Y desde entonces no paré en destruir y construir. Pero habré hecho bien. A veces dudo si algunas acciones fueron buenas o malas. Como decía, habrá una lista de cosas buenas y malas por sí, o todo relativo, o nada importa, o finalmente siempre el fin justificará los medios. ¿Qué alternativa deberá tomar el iniciado? Lo que yo lo tengo claro, porque como siento llegar la aurora, voy a poner fin a mi palabra encantadora. Nada más que para que ustedes digan alguna cosita, alguna reflexión, y de ahí nos empezaremos a ir. Porque si avanza el tiempo, este peluche se tiene que ir al estuche. Es mi palabra.